Hola. Buen día. Mi nombre es María del Carmen Barrera Hernández, y pertenezco a la licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma del Carmen. El día de hoy les hablaré de la evolución de la evaluación educativa. Una evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de algo. La evaluación hace parte de la vida esencial del hombre. Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha pasado su vida evaluando desde las acciones más simples y cotidianas hasta las más complejas. Empecemos con el periodo precristiano ubicado en el 2000 a.C. En primer lugar, podemos decir que el año 2000 a.C., en China, el gobierno evaluaba a sus funcionarios. En el siglo V a.C., Sócrates crea los cuestionarios, buscaba que el alumno analizara e investigara el porqué y el para qué de las cosas. No le gustaba el conformismo. Por otro lado, en el siglo V al siglo XV después de Cristo, el estilo de evaluación educativa era dogmática. Con el surgimiento de las universidades, el modo de evaluación a través de los exámenes era más formal. En el siglo XVIII, se establecen los exámenes escritos de ingreso a las universidades como comprobación de ser meritorio el ingreso. En el siglo XIX, nace la evaluación en la escuela tradicional. Con la evaluación se miraba la capacidad de retener y almacenar información, evaluaciones escritas. Por otra parte, en el año 1878, surge la teoría conductista representada por John Brodus Watson. Esta se basaba en los resultados. En el año 1912, William Louis Stern, un psicólogo alemán, propone el coeficiente intelectual. De igual forma, el año 1916, es realizada la aplicación de test de rendimiento y test de inteligencia. En el año 1920, la escuela nueva presenta una evaluación cualitativa. Por consiguiente, hablaremos del periodo tileriano, que se ubica en el año 1930 al año 1957. En el año 1930, Ralph Tyler propone la evaluación como un proceso a través del cual se analiza en qué medida se han cumplido los objetivos establecidos. También, nace el término evaluación educativa. Esta supera la evaluación psicológica y sistematiza la evaluación en el ámbito educativo. Se basa en la formulación de objetivos curriculares precisos, y en comprobar su consecución o no. Asimismo, en el año 1945, se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentra debilidad en los profesores desde su formación. El querer olvidar la guerra implicaba hacerse a la idea de que no había problemas. De la misma forma, nos encontramos en la tercera generación de la evaluación, la era del juicio y la valoración. Ubicada en el año 1957 al año 1972. En términos de Tocqueville y Lincoln, es la época de introducción de la valoración. El evaluador analiza, describe una realidad, valora, juzga con relación a diversos criterios. En el año 1957, Rusia lanza el primer satélite artificial, el Sputnik. Provoca así un desencanto en las escuelas públicas de los Estados Unidos. En el año 1958, época del realismo. Se generan nuevos métodos para evaluar. Se realizan evaluaciones estándar a nivel nacional y surgen profesionales en evaluación. De igual importancia, en el año 1967, Michael Scriven introduce el concepto de evaluación formativa y sumativa, intrínseca, extrínseca. A partir de una evaluación hay una toma de decisiones. En el año 1972, Benjamin Bloom y su taxonomía de los objetivos de Bloom, una evaluación formativa enfocada hacia los alumnos. La taxonomía de Bloom es un marco referencial que emplean los educadores.
Por último hablaremos de la época constructivista que se ubica en las décadas de los 70s y 80s hasta finales siglo XX. En el año 1973, nace el paradigma naturalista, el cual se entiende que existen múltiples realidades no gobernadas por leyes causales predeterminadas. Por lo tanto, se pasa de un modelo positivista a un modelo naturalista. A partir de allí surge el constructivismo como una nueva visión de evaluación y aprendizaje. De acuerdo con la era de la profesionalización, se fundan centros para la evaluación educativa. La evaluación adquirió el contenido suficiente para saber cómo considerar una disciplina. Se tomaron en cuenta 4 condiciones fundamentales para la evaluación educativa, los cuales son: utilidad, factibilidad, ética y exactitud. La Secretaría de Educación Pública mejoró y sistematizó significativamente la recolección de información censal para la construcción de estadísticas referentes a la educación nacional. En este periodo, se realizaron las primeras evaluaciones de aprendizajes de educación primaria. Por lo tanto, en el año 1990, se desarrolló un amplio conjunto de instrumentos de evaluación de aprendizajes, con distintos propósitos, particularmente en la educación básica. En el periodo de 1990 al 2002, México participó por primera vez en pruebas internacionales de aprendizaje. En este periodo, se considera la evaluación de la educación como un elemento imprescindible para la planeación y rendición de cuentas por parte de la autoridad educativa. De igual forma, en el ámbito institucional, se reestructuran las instancias encargadas de la evaluación, a través de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. También, se destaca la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para realizar una prueba censal en la educación básica. Actualmente, la evaluación educativa en México como una disciplina e institución relativamente consolidada. Más de 3 décadas han transcurrido desde las primeras iniciativas. Y en la última década, se han producido avances muy significativos que han modificado el sistema educativo y nuestra concepción acerca de la evaluación. Esto sería todo de mi parte, y recuerden que la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo.